¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema del Poder Judicial lo hemos estado analizando, lo hemos estado revisando desde diferentes aristas. El plano jurídico, por supuesto, el plano político. Y llegamos a un punto en donde buscamos al doctor Lorenzo Meyer para platicar sobre la credibilidad del Poder Judicial. ¿A quién le responde el Poder Judicial en realidad en nuestro país? Uno de los argumentos que ellos utilizaron al inicio de toda esta discusión de la reforma judicial es que son un contrapeso, pero históricamente en realidad han sido un contrapeso para el Poder Ejecutivo y Legislativo de nuestro país. En fin, se encuentra con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, con quien de verdad es un placer platicar y a quien nos da muchísimo gusto recibir. Doctor, ¿cómo está? Pues muy bien y también metido en ese tema de la reforma judicial que está complicándose y va a seguir complicada. Yo no sé cómo vamos a resolver este choque de trenes entre un poder judicial que viene con una cola muy larga y un intento de reformarlo, casi de volver a hacerlo. Es volver a crear el Poder Judicial. Y sí, la cosa está difícil. Ahora, la pregunta que usted se hace es qué tan independiente ha sido, porque sí, la teoría política, ya la del siglo XVIII, es que el poder solo se puede controlar con el poder, que hay que dividirlo, que no es esta división de poderes, no es algo que haya venido desde siempre. Al contrario, en la Europa que se presentó en América a partir del siglo XVI, pues la idea era que el soberano era uno solo y que a él lo controlaba, pues ¿quién? Sería Dios, supongo, puesto que era el que lo había puesto en ese lugar. Y contra este tipo de gobiernos absolutistas, pues se presenta la idea de la división de poderes y Montesquieu es el que lo formula de mejor manera. Entonces la idea la toma también la primera nación moderna, como ellos se llaman, que es Estados Unidos. Ahí es donde se pone ya en la Constitución que sí debe de haber esa división de poderes, ese balance del poder. Y ese ejemplo, bueno, la Revolución Francesa luego lo va a, también a tomar y se va a expandir. Y el ejemplo norteamericano lo tomó México. Les pareció a los primeros líderes de la creación de la nación mexicana, ya independiente, que era una muy buena idea, la de la división de poderes, pero en realidad nunca la pusieron en práctica. Sí estaba en las constituciones, no en todas las de el siglo XIX, pero resultó ser muy difícil ponerlo en práctica. Quizá el ambiente de guerra civil del 19, en donde era muerte la lucha entre los dos grandes bandos, las dos grandes facciones, que internamente estaban también muy divididas, pero había esos dos grandes grupos que finalmente los identificamos como liberales y conservadores. Cuando uno de ellos logra triunfar ya finalmente por la vía de la fuerza, con un líder muy fuerte que es Juárez, pues casi era automática la concentración del poder. Es cierto que a Juárez se le impide reformar la Constitución una vez que ya había triunfado, se le niega la idea de reformar la Constitución y ahí tenemos un primer momento en que la división de poderes funciona en México, pero yo creo que es el único momento, porque a partir de ahí ya Juárez desaparece de la escena, se vuelve a reestructurar el grupo político y a partir de los 1870 se va construyendo el porfiriato. Y el porfiriato es una ficción en este campo. Se tiene la Constitución de 1857, la división de poderes, y no se aplica. Es don Porfirio el que maneja al Poder Judicial. Y
Bueno, se tiene la sensación en la cúpula y en una buena parte de la clase media mexicana de esa época de que es indispensable vivir en la ficción durante un tiempo, porque México no es todavía una nación, no está todavía formada, no está consolidada. Entonces, mientras se logra realmente consolidar, la concentración del poder es indispensable. ¿Cómo se va a mantener la paz? ¿Cómo se va a poblar el norte, por ejemplo? ¿Cómo se va a acabar con la rebelión maya? ¿Cómo se va a lograr la unidad nacional? Pues con la concentración del poder. No es la normalidad. Se supone que en algún punto, en un futuro distante, habría esa normalidad democrática, pero no en el momento en que estaban ocurriendo las consolidaciones de las élites regionales, de la élite nacional, y llega la revolución, se reformula la constitución, se hace una nueva, claro, teniendo la otra como base, y también se mantiene la división de poderes, pero las condiciones no son las adecuadas. Se llega al poder por la vía de las armas, por la vía de la fuerza. Y quien tiene el triunfo, los carrancistas, no van a andar con eso de que el poder del presidente va a ser controlado por otros, por el legislativo y por el judicial. No, ahí el poder lo tiene el nuevo ejército, las armas. Y una vez que Carranza es asesinado, pues Obregón es el líder de todo el sistema y no acepta la idea de división de poderes ni nada por el estilo. Él es el caudillo, él es el que dirige el sistema. Asesinan a Obregón, Calles, el sucesor, en un momento de crisis, de un cierto vacío de poder, genera el partido del gobierno, el partido dominante, el partido de Estado, el Partido Nacional Revolucionario, que va concentrando el poder. Y detrás de ese partido está Calles, o sea, un solo mando. Y él es el que toma las grandes decisiones. Bueno, ya sabemos, Calles desaparece, ya se concentra formalmente el poder en manos de el presidente en cada sexenio y sí, se va asentando la idea de que hay una Suprema Corte, pero el grueso de los ciudadanos, yo no creo que tuvieran una idea de que existía una Suprema Corte, ni de que había una teoría de la división de poderes. En la vida práctica pues, se sabía que el presidente era el centro, que había diputados y senadores y gobernadores y hasta presidentes municipales, sí, que tenían pedacitos de poder, pero ninguno de ellos, ni en lo particular ni en su conjunto, podían realmente controlar al presidente cuando éste tomaba una decisión de fondo, porque él es el que tenía finalmente la fuerza. El ejército va desapareciendo del primer plano, pero ahí está la fuerza. Así funcionó hasta hace muy poco tiempo. Yo recomiendo siempre la lectura del libro de Pablo González Casanova, que es de principios de los 1960, si mal no recuerdo, y que se titula La democracia en México y que tiene un capítulo dedicado al Poder Judicial. Y entonces él nos descubre para qué sirve la Suprema Corte. Sirve para reforzar el poder del presidente, no para controlarlo. Señala don Pablo está muy bien hecho ese capítulo, bueno, está muy bien hecho el libro en su conjunto, pero ese capítulo tiene datos duros y señala, hay momentos en que la Suprema Corte echa abajo una resolución presidencial, una política presidencial. ¿Quiere decir que controla al presidente? No, quiere decir que el presidente usa a la Suprema Corte para desdecirse en algunos casos, pero sin perder cara. No es que yo me eche para atrás, es que la Suprema Corte me ordena.
y por lo tanto cambio de política. Lo que sucede es que choca con intereses reales y para evitar un problema mayor, entonces sí es posible dar marcha atrás en algunas decisiones presidenciales y para eso usa la Corte, para que la Corte diga que está mal lo que el presidente le dice a la Corte que debe de decir que está mal. Y así funciona y funciona, es decir, funciona bien para los propósitos de un sistema autoritario disfrazado de democracia, como es el que se tiene pues ya en el siglo XX posrevolucionario mexicano. Y ahora resulta que sí hay realmente un poder judicial independiente, porque nadie lo buscó así, ¿eh? Pero ahora en ese poder judicial se refugia el antiguo régimen frente a la 4T, frente a la cuarta transformación. Y aquí sí, están, Ujú. cuando chocan, chocan en serio, no en ficción, como es la hipótesis de don Pablo González Casanova en su análisis del sistema político mexicano en su momento cumbre de autoritarismo, en donde se controlaba todo. Aquí sí están chocando, aquí sí hay un poder que se encuentra en conflicto con otros dos poderes, con el legislativo y el poder ejecutivo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, un momento de crisis del cual, bueno, pues lo ideal sería que de aquí, de esta crisis, saliera realmente el poder judicial independiente, profesional, honesto y que se puede enfrentar a los otros dos poderes en condiciones en que se respete la esencia de la división de poderes, que es en función de la ley, de una interpretación adecuada, mesurada, inteligente, bien pensada de la ley, porque en esta coyuntura está la sospecha de que en el Poder Judicial actual, que se está defendiendo con uñas y dientes, hay en realidad la defensa de un arreglo añejo con los poderes fácticos. Los que tienen dinero pueden saber, suponer o intentar que el Poder Judicial les sirva. Los que no tienen están fuera de esa posibilidad. Y la legitimidad del Poder Judicial hoy es muy baja, porque, bueno, pues casi podría yo decir que en la cultura mexicana actual y la de hace ya buen tiempo, se sospecha mucho de la honradez de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Entonces, la biografía del Poder Judicial no es una de la que puedan estar orgullosos. Y ese es quizás su talón de Aquiles, porque en los sistemas políticos que tomamos como ejemplo y que consideramos democráticos, pues sí, el Poder Judicial a veces tiene problemas de corrupción y es muy conservador, casi siempre es muy conservador, está en su naturaleza ser conservador y choca con el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pienso desde luego en Estados Unidos, donde tenemos un montón de ejemplos al respecto, pero hay un aire de respetabilidad. Bueno, ahora en Estados Unidos no tanto, ¿eh? Juez Thompson, por ejemplo, en la Suprema Corte Caracoles, tiene eh, una biografía más oscura pero ahí está. Y la manera como los eligen, bueno, pues se eligen por razones políticas, no porque sean los mejores, pero en fin, funciona ahí. Y
sería deseable que aquí también llegara a funcionar. Ahora, México se está metiendo en este afán de transformar su poder judicial, o al menos la 4T intenta transformarlo, en, en un camino inédito, que sean electos tanto jueces, magistrados como ministros. Esto pasa en muy pocas partes y solo parcialmente. Poner todo el poder judicial a elección en el momento en que hay un partido político que pues que es dominante, luego prende la sospecha, ese partido va a manipular las elecciones y entonces va a crear un poder judicial a modo. Bueno, ese es el reto ahora, que se vea como legítima la idea de innovar y de poner en la mesa electoral tanto al poder ejecutivo como al legislativo como al judicial. Esa es una innovación. Nos andamos metiendo en un camino muy nuevo y hay una responsabilidad enorme de quienes van a dirigir este proceso. Si sale bien, vamos a entrar en la historia de los sistemas políticos contemporáneos como innovadores. Y si sale mal, la cosa va a ser un punto negativo para los impulsores de esta medida. Y estamos ahorita con la moneda en el aire. Mi querido doctor Lorenzo Meyer, tengo 5 minutos y yo quiero preguntarle, con base a esta excelsa exposición que nos ha hecho, si el Poder Judicial ya no responde a este presidente o ya no respondía al presidente López Obrador, ¿a quién responde actualmente el Poder Judicial? ¿Quién es la mano que en un momento dado está detrás del Poder Judicial que lo lleva a confrontarse de esa forma con los otros dos poderes? Bueno, pues hay varias manos, ¿no? Hay algunas que se ven muy obvias. Por ejemplo, cuando el embajador norteamericano sale a ser una crítica no muy usual, no es usual que haga las críticas de esta manera, pero en fin, lo hace, es los intereses y fuertes intereses, no de los norteamericanos en general, sino de los norteamericanos que están metidos en el sistema económico mexicano. Esa es una de las fuerzas que los mueven y se ve en la prensa. Yo leo regularmente el New York Times, el Washington Post, el País de España, y a veces me salto a otros como al Financial Times. Todos están en contra de este cambio en la naturaleza del Poder Judicial. Además, el Poder Judicial responde a sus propios intereses, no necesita manos que lo muevan ahorita mucho, necesita sí apoyos, pero se mueve por sí mismo, porque vivían en una burbuja. Eran el poder del ejecutivo tiene a la administración pública, entre otros al ejército, como parte de sus instrumentos. El poder legislativo pues tiene la facultad de aprobar el presupuesto y de meterse en esa parte tan central que es el manejo del presupuesto. El Poder Judicial, ¿qué tiene? No lo eligen, no tiene votos detrás, no tiene nada por sí mismo, o lo que debería de tener por sí mismo es el prestigio, el de esos señores sabios en materia legal, justos, honrados y probos, que en el mundo tan complicado de la economía, de la política, etcétera, ellos dan soluciones legítimas. Pero ahorita el Poder Judicial pues está defendiendo en función de lo que teóricamente debería ser, pero que en la práctica no es, y ahí es donde no le funciona muy bien la cosa, porque se asumen como realmente
ministros, jueces, magistrados, que llegaron a esas posiciones y que han tenido una conducta impecable. Pues no, no la han tenido, ni han llegado ahí bueno, se llegan por acuerdos políticos. Entonces, cuando pretenden que la defensa de su posición sea el hecho de que ellos son los depositarios de la verdad legal, de la verdad jurídica y que toman sus decisiones de manera imparcial, pues no. Entonces están defendiendo los intereses que además se ven muy obvios, ¿no? Cuando se les dice, oigan, hay que rebajarse el sueldo porque están ustedes viviendo como pachás en una sociedad pobre. Ah, no, nosotros no. Oiga, ¿cuántas camionetas dice usted que tiene a su servicio? Yo al menos vi a alguien de la Suprema Corte, hasta me subí en su camioneta. Vaya, camioneta con su ayudante, su chofer, etcétera. Viven en un mundo muy distinto al de usted y al mío. Y bueno, yo creo que quieren defender eso, entre otras cosas. Y sí tienen el apoyo también de un sector conservador en México y de un sector privado que ya sabía cómo proceder para que las cosas le salieran como Salinas Pliego quiere que le salgan ahora en su conflicto de miles de millones de pesos que tiene que ser resuelto, al menos en una instancia, por el Poder Judicial. Ellos ya sabían cómo se hacían estas cosas. También tienen de su lado eso, pero es una posición muy débil la de ellos ahora, la del Poder Judicial en su conjunto. Mi querido y admirado doctor Lorenzo Meyer, de verdad que es un placer para su servidor escucharlo y aprender de usted y quiero agradecerle de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Bueno, pues agradezco su atención y espero que haya servido de algo.